¿ok? Entonces, pues empezando ya a hablar sobre qué es el sistema endocrino, pues al final de cuentas, nosotros cuando vimos las clases de tejido epitelial y tejido glandular, dijimos que había dos tipos de glándulas. Las glándulas exocrinas, que es las que habíamos visto durante mucho, mucho tiempo, y ahora vamos a hablar por fin de qué son las glándulas endocrinas, que al final de cuentas forman parte de este sistema y que muchas veces no solo son un conjunto de células que forman dichas glándulas, sino también podemos ver células individuales que van a estar dispersas en muchos lugares, como ya lo vimos en el sistema respiratorio, con el sistema neuroendocrino difuso, y que al final de cuentas van a formar parte del sistema endocrino. ¿Ok? Y pues si hablamos del sistema nervioso y que íbamos a tener impulsos nerviosos que llegaban a diferentes partes del cuerpo para lograr llevar a cabo acciones somáticas, autónomas, etcétera, pues al final de cuentas el sistema endocrino con lo producido por estas glándulas, que a partir de ahora llamaremos hormonas, pues también va a servir como una manera de poder activar, desactivar, promover, inhibir diferentes situaciones dentro del cuerpo. ¿Ok? No podríamos hablar de metabolismo sin hablar del sistema endocrino. Y pues este conjunto de sistemas, este conjunto de tejidos y de órganos que veremos en las siguientes clases, pues nos dan la base para entender no solo la fisiología de este sistema, sino del metabolismo tal cual, ¿ok? Entonces, ¿cuál es una de las diferencias o la diferencia principal entre una glándula endocrina y una glándula exocrina? Es que habíamos visto que las glándulas exocrinas tienen una porción conductora y una porción secretora. Las glándulas endocrinas no van a tener esta porción conductora. ¿Ok? Vamos a empezar con esa parte y ya con base en eso vamos a ir trabajando. Entonces, entre las múltiples funciones del sistema endocrino, aquí es como un pequeño resumen, como que englobando en cada una de estas cinco cosas todo lo que se hace en el sistema endocrino, porque si no, esta diapositiva estaría llenísima. Pues podemos hablar de la coordinación del crecimiento. En esta clase vamos a hablar de qué es la hormona del crecimiento, dónde se produce, qué pasa si se produce más, qué pasa si se produce menos de esta hormona, el mantenimiento de la homeostasis, que al final de cuentas la gran cantidad, la gran mayoría de las hormonas que vamos a ver el día de hoy van a estar involucradas en el mantenimiento de esta homeostasis. Qué hormonas producen que se secrete más calcio, que se absorba más calcio, qué hormonas promueven la glucogénesis, la glucogenólisis y todo esto que alguna vez llegaban a ver a bioquímica, que era como de, ok, entiendo que está ahí, pero no entiendo cómo mi cuerpo sabe que lo necesita hacer, ¿no? Y estas clases van a servir para eso. Y al final de cuentas, la función general del sistema endocrino es regular el metabolismo y el desarrollo. ¿Ok? Si encontramos algún problema a nivel del sistema endocrino y de todas las glándulas que lo componen, vamos a ver que tendremos problemas a nivel metabólico y a nivel del crecimiento, a nivel de el sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, a final de cuentas, la regulación del metabolismo también va a estar dada por el sistema endocrino o va a participar en ella, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos del sistema neuroendocrino difuso, pues ya podrían ustedes darse cuenta que tiene una relación el sistema nervioso y el sistema endocrino. Si uno está fallando, de ley va a alterar el otro. Y ustedes, después de estas clases, tienen que ir un poco interactuando, dimensionando la relación que existe entre uno y otro. Y por último, los órganos sexuales, que se van a terminar de ver en esos temas, que abundaremos más adelante, pero en estas clases les vamos a dar las bases eh, endocrinológicas para que puedan entender después las bases histológicas del sistema reproductor tanto masculino como femenino. Y para que todo esto se lleve a cabo, se necesita ese producto que generan esas glándulas. Y a partir de ahora, a eso le llamaremos hormonas, ¿ok? ¿Qué son las hormonas? El producto secretado por las glándulas del sistema endocrino. Esas son las hormonas y de ellas vamos a hablar en todas estas clases. Entonces, refiriéndonos un poquito al origen embriológico que tienen todas estas glándulas,
Pues principalmente va a estar dada por el ectodermo y sus diferentes componentes o las diferentes estructuras que van saliendo de este ectodermo, ¿ok? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, ustedes saben, son las crestas neural y bueno, las células epiteliales que encontramos en esta cresta neural nos van a dar la parte central, a la cual llamaremos médula, de algo que llamaremos glándula suprarrenal y que, pues me imagino ustedes han de pensar que se encuentra arriba del riñón. Y así es, ¿no? Después de las crestas urogenitales, vamos a ver que si hay una médula, hay una corteza de dicha glándula y se va a formar por estas crestas urogenitales, al igual que las células de Leydig, que las podemos ver a nivel de testículo, ¿ok? Y pues también ciertas células secretoras de esteroides en el ovario. Entonces, del sistema reproductor y la corteza de la glándula suprarrenal, crestas urogenitales. Después del sistema nervioso central, que al final de cuentas pues, ustedes saben que también se produce del ectodermo, viene el lóbulo posterior de la hipófisis, que es la hipófisis, lo veremos más adelante, y la glándula pineal, que es aquella que regula el ciclo del sueño, el ciclo circadiano, ¿ok? Y por último, pues de las células epiteliales del tubo intestinal, que esta es la única que viene del endodermo y no del ectodermo tal cual, podemos ver la lóbulo anterior de la hipófisis, la glándula tiroides y las glándulas paratiroides que van a estar asociadas a dicha glándula tiroides. Entonces, mucha embriología. La verdad es de que con lo que quiero que se queden es que al final de cuentas, si bien tienen origen epiteliales, que nosotros habíamos dicho que el epitelio puede provenir de mesodermo, endodermo, ectodermo, pues está un poquito asociada el origen embriológico con su localización y más adelante veremos que también va a estar asociada a la hormona que está, a las hormonas que están produciendo, ¿ok? Entonces, lo que les había mencionado al inicio de la clase. Primera diferencia entre una glándula endocrina y una glándula exocrina es la ausencia de los conductos excretores. Nosotros cuando veíamos las glándulas exocrinas como la parótida, las, bueno, en general cerosas, mucosas y mixtas, veíamos que había una porción secretora, que es la que nos daba ese nombre, serosa, mucosa, mixta, y había una porción conductora, que, por ejemplo, cuando veíamos cortes con Musicalmente de Mayer, yo les decía que eran como esos rebanadas de plátano, ¿no? Esos conductos que están formados por epitelio, aquí no están. Más adelante vemos entonces cómo es que estas glándulas lo que producen llega directamente a el sitio donde tiene que actuar sin necesidad de tener que pasar por un conducto, ¿ok? Y esto es muy importante porque muchas veces nos queda como que esa duda de qué es una célula epitelioide. Una célula epitelioide tiene un origen epitelial. La diferencia es que los epitelios de revestimiento que habíamos visto, pues tienen dominios laterales, basales, apicales, y en cada uno de estos dominios va a estar asociadas con otras células, ¿ok? Aquí no, aquí las células pueden estar libres sus dominios y pueden estar inmersas en tejido conectivo, ¿ok? Entonces, si bien tienen un origen epitelial, pues no cumplen con esta característica de los epitelios de revestimiento, de tener estos cuatro dominios y esta unión a una membrana, ¿no? Van a ser células un conjunto de células o células individuales que van a estar inmersas en tejido conectivo, ¿ok? Y otra de las características que ustedes tienen que saber es que van a estar muy, muy vascularizados. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, la gran mayoría de las hormonas que se van a secretar tienen que llegar al torrente sanguíneo para posteriormente llegar al órgano en donde se va a efectuar, que llamaremos órgano diana, ¿no? Entonces, pues para que se pueda ver este transporte de dichas hormonas, tienen que estar en relación con los vasos sanguíneos. Y si necesitamos que que esas hormonas pasen o que entren a estos vasos sanguíneos, pues necesitamos capilares tanto fenestrados como sinusoidales, ¿no? Capilares que permitan el paso de hormonas, el paso algunas veces hasta de células o de proteínas de gran tamaño,
para que puedan ser transportadas y posteriormente llegar al órgano. ¿Ok? Entonces, estas tres características básicas de las glándulas endocrinas, a ustedes no se les puede olvidar. ¿Ok? Más adelante vamos a retomar cada una de ellas. Y posteriormente vamos a ver que existen diferentes tipos de arreglos que tienen estas células epitelioides que van a estar pues rodeadas de tejido conectivo. ¿Ok? Una de ellas son los folículos, que van a ser estructuras circulares que van a estar rodeando a una luz central en la cual en la mayoría de los casos vamos a tener un material acidófilo que llamaremos coloide. ¿Ok? Entonces, si están formando una estructura celular, una estructura circular con una luz amplia, se llamarán folículos. ¿Ok? Y este arreglo lo encontramos en dos sitios principalmente, en la parte intermedia de la glándula hipofisiaria y en la tiroides, ¿ok? Esta es una imagen de una fotomicrografía de tiroides muy característica y que más adelante vamos a ver por qué es que están en folículos estas células, porque al final de cuentas tiene una función que tenga o que esté en un folículo ordenadas estas células. Ujú. Posteriormente tenemos nidos que son eh, conjuntos o conglomerados celulares que van a estar divididos o van a estar separados por abundante tejido adiposo. ¿Ok? En el caso del sistema endocrino, estos nidos los vamos a encontrar en la célula, perdón, las glándulas paratiroideas o glándulas paratiroides. ¿Ok? Entonces, cuando veamos una gran cantidad de tejido adiposo asociado a tejido epitelioide, pues vamos a hablar de nidos, en este caso de las células o de las glándulas, perdón, paratiroides. ¿Ok? Después vamos a tener los cordones. Los cordones no son más que hileras de células, ¿ok? Como gusanitos, por así decirlo, lo voy a dibujar. ¿Ok? Un cordón sería algo más o menos así, ¿no? Una, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Son células formando hileras, las cuales, al final de cuentas, van a formar diferentes estructuras, diferentes capas, diferentes porciones, ¿ok? Entonces, principalmente este arreglo cordonal lo vamos a ver en la capa fascicular de algo que llamaremos la corteza suprarrenal. Yo sé que ahorita tal vez estos nombres les suenen un poco raro porque no hemos visto ninguno de estos órganos, pero que les quede claro que hay diferentes tipos de arreglo y dónde los podemos encontrar. Y posteriormente tendremos a los conglomerados, que ahí van a ser un conjunto de células con un arreglo irregular, que se encuentran rodeadas o inmersas en tejido conectivo y que van a estar relacionadas a abundante vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, en este arreglo conglomerular o de conglomerados, tenemos a la adenohipófisis, que sería esta fotomicrografía de la derecha. Tendremos también a la glándula pineal, ciertas porciones de la paratiroides, el páncreas endocrino, que más adelante veremos que el páncreas tiene una porción exócrina, es decir, con conductos, con producción serosa, y una porción endocrina en donde se va a estar sintetizando hormonas como la insulina, que yo sé que todos aquí han escuchado de la insulina, pero que probablemente les siga generando dudas el cómo funciona esa insulina, a dónde actúa esa insulina y cuál es la importancia de que nuestras células permitan la entrada de esa insulina a ellas, ¿no? Y por último, las diferentes capas de la glándula suprarrenal, a excepción de la fascicular que ya habíamos mencionado, que tiene un arreglo cordonal. Entonces, en términos generales, el objetivo de la clase es que cuando acabe este tema, ustedes sepan identificar esto, diferenciar esto de esto, de esto, de esto. La verdad, no creo que sea difícil. Creo que sin saber nada del sistema endocrino, pueden ver que son estructuras completamente diferentes y pues que cada una de ellas, así como lo vimos, por ejemplo, en timo con los corpúsculos de Hassall, pues cada una de ellas va a tener sus características celulares particulares que les van a ayudar a hacer un histodiagnóstico, ¿no? Entonces, estos son los folículos. Vean,
células organizadas para formar estas estructuras mm, redondeadas, que más adelante veremos que no son tal cual círculos, pero bueno, quédense ahorita con que estén estructuras redondeadas con un centro muy, muy acidófilo, ¿ok? Entonces, desde ahorita, para que vayan más o menos asociando las cosas, si el centro es muy acidófilo, ¿qué creen ustedes que puede haber ahí en esa sustancia rosa que viene en el centro de estos folículos? ¿Qué creen que sea? No, mm, se los resumo. ¿Será proteínas? ¿Serán lípidos o serán carbohidratos? Y esto es un HIE y se ve bien rosa en el centro. ¿Serían proteínas? Exactamente, Lu, proteínas, ¿ok? Porque si tendríamos grasa, tendríamos carbohidratos, pues no se teñiría, es una chille convencional, ¿no? Pues recuerden que las proteínas van a ser muy, muy acidófilas y se van a teñir de este color rosa. Entonces, ustedes ya desde ahorita pueden asociar que hay hormonas que están formadas por aminoácidos que formarán proteínas, ¿no? Los nidos que les había mencionado, hay células epitelioides que están rodeadas por tejido adiposo. Vean, es una HIE y de igual manera no se ve, pues, el contenido el lipídico de estas células porque recuerden que se pierden en la técnica histológica. ¿Alguien me puede recordar en qué parte de la técnica histológica se pierden los lípidos? Les dijimos que íbamos a ir repasando los otros bloques. Exactamente, exactamente, Alexis, en la diafanización o también llamada aclaramiento, ¿no? Muy bien. Los cordones que vean que son hileras celulares, vamos a ver más adelante que a estos le llamaremos espongiocitos y que pues por sus componentes también lipídicos se van a teñir de esta, bueno, van a tener esta coloración. Y por último, los conglomerados, este es un claro ejemplo de hipófisis. Y desde ahorita ya vayan viendo que hay células aquí que se ven muy rosas y hay células aquí que se ven azules o basófilas, ¿ok? Entonces, ¿creen que produzca lo mismo lo basófilo o lo acidófilo? Pues obviamente no. Y está relacionado con abundantes vasos sanguíneos. Vean la cantidad de eritrocitos que podemos ver en esta fotomicrografía, ¿no? Entonces, la clase de hoy va a estar hecha para que ustedes puedan identificar entre estos diferentes tipos de estructuras. Y más que la clase de hoy, todo el tema, ¿no? Entonces, lo que yo les había mencionado sobre qué es una hormona, porque yo estoy seguro que esto lo han escuchado de que son chiquitos, así de que, ay, no, es que el pollo trae hormonas y hormonas y hormonas, y estoy seguro que nadie de las personas que escucharon hablar de hormonas, a excepción de pues, sus doctores, saben bien qué son las hormonas, ¿no? Y al final de cuentas, son sustancias con actividad biológica, ¿ok? Que van a tener procesos tanto catabólicos como anabólicos, ¿m? Que van a actuar en un tejido o una célula diana en específico, ¿ok? Entonces, estas van a viajar desde donde se produjo dicha hormona a través del torrente sanguíneo y una vez que llega a donde tiene que hacer su función, son liberadas y pues bueno, estos tejidos van a tener estas hormonas van a generar un efecto en estos tejidos. Por ejemplo, el hueso es un lugar donde actúan muchas hormonas, desde la hormona del crecimiento hasta la paratormona y la calcitonina, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, si necesita llegar a los huesos, o por ejemplo a los huesos largos, pues tiene que viajar por todo el sistema circulatorio hasta la zona en donde están dichos huesos largos y se liberan estas hormonas. ¿Ok? Y por su estructura bioquímica las vamos a clasificar en tres tipos. Esteroideas, que van a tener una base asociada a colesterol, peptídicas, que van a ser una base asociada a un conjunto de aminoácidos que forman proteínas, y otras que llamaremos análogas a aminoácidos o asociadas a ácido araquidónico, ¿no? Entonces, primero hablemos de las hormonas peptídicas, ¿ok?
Péptidos, acuérdense, aminoácidos. Ujú. Y son las más abundantes dentro del sistema endocrino. Ujú. Estas van a ser hidrosolubles. Eso es importante, ¿por qué? Porque dichas hormonas peptídicas pueden viajar a través del sistema circulatorio sin necesidad de alguna otra proteína acompañada. ¿Por qué? Pues porque las proteínas sí pueden transportarse a través de la sangre, ¿no? Y eso ya lo habíamos visto. Algunas de ellas sí están asociadas a otras proteínas. Vamos a ver que no es porque si no se vayan a perder en el sistema circulatorio, no, sino para tener una asociación con los receptores de los órganos llena. Pero bueno, lo importante aquí es que al ser hidrosolubles pueden viajar a través del sistema circulatorio sin ser disueltos. Ujú. Y al final de cuentas hay varias zonas en donde tendremos o se van a secretar hormonas peptídicas. Desde el hipotálamo y la hipófisis que van a generar un eje que se lo van a tener que aprender sí o sí para su vida, hasta órganos endocrinos secundarios como son la tiroides, la paratiroides, páncreas y células del sistema neuroendocrino difuso. ¿Ok? Recuerden, son las más abundantes. Ujú. Y pues yo les había mencionado que la insulina se secreta en el páncreas, en la porción endocrina del páncreas, y es un claro ejemplo de lo que sería una hormona peptídica. El glucagón, que también se secreta a nivel del páncreas endocrino, también es un ejemplo de una hormona peptídica. La oxitocina, que veremos más adelante, que se secreta a nivel del hipotálamo y se va a abordar a nivel de la epífisis posterior, también es un ejemplo de hormonas peptídicas y muchas más, ¿no? La hormona antidiurética, hormona del crecimiento. Más adelante veremos qué significa este ACTH, que al final de cuentas va a actuar a nivel de la glándula suprarrenal y las hormonas sexuales, ¿no? Entonces, muchas hormonas van a ser peptídicas, que van a estar relacionadas a aminoácidos. Ahora bien, unas otras cuantas van a estar dadas por estructuras asociadas a colesterol y estas van a ser liposolubles. ¿Qué es lo importante con que sepan que son liposolubles? Pues que van a estar asociadas a proteínas a nivel del sistema circulatorio para poder llegar a la zona donde se tienen que hacer efecto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, algo liposoluble se puede diluir al viajar por el sistema circulatorio, ¿no? Entonces, primero necesita proteínas, por así decirlo, chaperonas para que pueda llegar al órgano